Hola, buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra humilde opinión. Esta noche vamos a hablar de un libro bien interesante, pero antes que nada les voy a presentar a mi querido amigo Julio César Cobos, @elcobos. Buenas noches, Cobitos, ¿cómo estás? Bien, Carla, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te trató el mes? Bien, con muchas lecturas, con una lectura sensible, pero muy chula. Muchas, ¿Tú? porque digo, además creo que tú que te gusta leer, nuestra invitada también muy seguramente, y tu servidor y muchos que conocemos, somos de que sí leemos el libro que tenemos que leer en el mes y que tenemos que leer porque lo escogemos, no por otra cosa. Pero además estamos leyendo otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, no lo voy a decir que es mala costumbre, pero tengo la costumbre de leer como 3 libros o 4 al mismo tiempo, porque de pronto como que me saturo de uno y me brinco al otro y luego así. Bueno, En fin, dichosa tú que tienes la capacidad de retener y retomar. pues te Sí, vas sí, sí, haciendo sí, del hábito. porque habrá gente que nomás no, ¿eh? Bueno, también, pero yo sí la tengo. Muy bien. Medios de comunicación. ¿Cuál es el libro de hoy, nomás? El libro de hoy, disculpen ustedes, El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Se me trabó la lengua horriblemente. Eh, Invencible Verano de Liliana, Cristina Rivera Garza, escritora mexicana, radicada en Estados Unidos. Te vamos a hablar más de ella, vamos a hablar más del libro. Y después de hablar de nuestros medios de comunicación, presentárselos y pedirles que le den like, corazoncito, campanita, Lo que corresponda lo al que medio corresponda. en cuestión, ¿no? Pero bueno, justamente hablando de nuestros medios de comunicación, ya para que no me regañe Carla, nos encuentran en prácticamente todas las plataformas habidas y por haber, comenzando por nuestro correo electrónico, que es nuestra humilde opinión 2021 @gmail.com. Nos Yes. encuentran también en Instagram como nuestra humilde opinión 2021, ahí los tienen en pantalla, pero para los que no nos están viendo, Twitter es NHO 2021. Facebook, Nuestra Humilde Opinión, y en Goodreads también nos encuentran como Nuestra Humilde Opinión. Como bien comentaba Carla, muchas gracias por seguirnos en esos medios, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy y como decía, campanita, pulgar arriba, like, lo que corresponda a cada Palomita. uno de los medios. Lo que toque. Exacto. Si nos quieren mandar un correo de verdad, mándenoslo. Hasta nos va a dar mucha emoción tener un correo de ustedes. Sí, porque Si la verdad es quieren, que los correos son de YouTube y de no sé exacto, qué tantos para decirnos que ya sé. no has puesto Entonces, nada, coloca algo, si nos quieren proponer etcétera. un libro, también se vale. Si nos quieren Sí, decir, oigan, ¿por qué no hablan de libro que se les ocurra? Que les venga a la cabeza, sí, y que bueno, que la verdad pensamos, es lo que proponemos. hay que decirlo, somos gente abierta, podemos leer desde libros actuales que están ahorita en la repisa de novedades de su librería de confianza, así Ujú. como también podemos leer, leer clásicos. Así Eso es. no nos quita el sueño y lo hacemos con mucho gusto, porque si algo somos en este podcast es amantes de la lectura. Hola, Nora, buenas noches. Ya empezaron a saludar, ¿verdad? Bueno, ya tenemos Ya, ahí Nora Alicia ya nos algunos saludó. viewers. Muy bien, Qué Nora. bonito. Gracias por acompañarnos. Nora es asidua acompañante nuestra Oh, sí. y ya nos acompañó alguna vez. A ver cuándo nos acompañas de nuevo, Nora. Vamos a presentar tenemos lectora invitada. Es correcto. Se irá dejando en claro por qué buscamos a esta invitada en particular y agradecemos desde ahorita que nos haya aceptado la invitación. Se lo vamos a decir cuando nos vea, cuando No, entre pues al de una call de vez, nosotros. mira, señoras y señores, con ustedes, Silvia Estrada. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Silvia, ¿y tú? Ahora Muy sí bien, dile, Carla. gracias. Ahora sí dile. Ahora sí te la dejo. Decía que estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación hoy a hablar con nosotros de este libro. Pues que se va a ir dejando como más claro por qué buscamos que fueras tú nuestra invitada y qué bueno que aceptaste ser nuestra invitada hoy, hablando del Invencible Verano de Liliana, ¿no? Para los que no lo saben, o Lairil, para los que no lo saben, pues Silvia es Abogada. abogada y pues ella como que está muy, muy empapada de todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, ¿sí? ¿No me equivoco? Estoy diciendo una barra Sí. basada. Entonces, pues este libro
para los que no tienen ni la menor idea de lo que va, pues habla de un crimen pasional, porque así se decía en 1990, Ok. pero el día de hoy, pues ya está tipificado como feminicidio. Entonces, bienvenida, Silvia. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por el honor de haberme invitado y considerado para la lectura de este libro. El honor es nuestro. Y pues sí, me encantan los temas de derechos humanos, derechos de la mujer. Me considero una feminista en proceso de construcción. Y pues la verdad es que este libro, al principio no sabía de qué se trataba, la verdad le acepté la invitación de Julio y de Carla sin tener mucha idea de qué se trataba, pero Sin después saber. caí en cuenta de la razón por la cual consideraron a mi persona para discutir Sí. este libro, y muchísimas gracias. Sí, ups, perdón. No, pero la verdad, qué bueno que nos acompañas, ¿no? Porque como bien comentaba Carla, Hola, Mitch. es un libro complejo, un libro complejo en su temática, es un libro que desgraciadamente a la fecha mucha gente no se atreve a utilizar la palabra feminicidio. Así es. Y comenzando por ahí, pues ya estamos mal como sociedad, ¿no? O que simplemente lo ven como, ay, es que el feminicidio, bueno, pues es cuando, o sea, como que lo encasillan en algo como muy ajeno a lo que puede pasar en un núcleo familiar promedio, ¿no? O sea, como, En ay, la no, sociedad. pues es que el feminicidio es, pues, una mujer que como que anda en malos pasos y entonces por eso le pasa lo que le pasa. O sea, siguen siendo unas... Pensamientos retrógradas. Exacto. Y decirlo, machistas, ¿no? O sea... Sí, también. Hablados desde la ignorancia. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces, pues de eso pues va el también libro. es aclarar mucho esto, ¿no? Es aclarar mucho de qué va este libro, pero bueno, un poquito lo que vamos nosotros haciendo, lo que nos gusta de este podcast de confianza, dice Cobos. Vamos a hablar un poquito de quién es Cristina Rivera Garza. Exacto. Comencemos por la autora, La Cristina autora. Rivera Garza. ¿Quién es Cristina Rivera Garza? Ella es mexicana, nacida en Matamoros, nacida el 1 de octubre de 1964, tiene 56 años cumplidos. Ahora, desde hace muchos años reside en Houston, Texas, y bueno, ella está licenciada en Sociología Urbana por la FES de Acatlán, de la UNAM, y tiene un doctorado en Historia de América Latina por la Universidad de Houston. De igual forma, la misma universidad en 2012 le otorgó un segundo doctorado honoris causa en Letras Humanas. Hablando de sus premios, obviamente ella empezó a escribir, pues me queda claro que desde que estaba en la universidad, y el primero de sus premios lo recibe en 1984, el premio de poesía Punto de Partida, por un libro, bueno, por apuntes. En el 87 recibe el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí por La Guerra No Importa. Y algo que cabe destacar de todos los premios, ¿no? Ella ha recibido 2 veces el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz, el primero por el libro Nadie me verá llorar y el segundo lo recibe en 2009 por el libro La muerte me da. Este libro, La muerte me da, también recibió en el 2013 el premio Roger Calois de literatura latinoamericana y también ha recibido el premio Shirley Jackson a mejor novela corta en 2018 y el premio Excelencia en las Letras de José Emilio Pacheco de 2017. Entonces, bueno, eso es por estar así como... Sí. Esto para dejar en claro que no se trata de una novata en esto de la, así es. de la escritura. Yo ya Ha tuve la venido escribiendo... oportunidad... Por favor. No digo, gracias. Yo ya tuve la oportunidad de leer de ella El mal de la taiga. Es un libro un poquito locochón, lo considero yo, pero bueno. Si no lo han leído, dense la oportunidad de leer y de conocer a Cristina Rivera Garza. Y tengo en mi lista Nadie me verá llorar. Entonces, yo también tengo Nadie me verá llorar y tengo Ningún reloj cuenta esto, que también tuvo 2 premios internacionales. Bueno,
uno nacional y uno internacional. El Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo en 2001 y el Internacional Anna Segers, otorgado en Berlín en 2005. Entonces, actualmente ella imparte clases en la Universidad de Houston, también ha dado clases en la Universidad de California, dio cátedra en el TEC de Monterrey, Campus Toluca, y en otro montón de universidades, ¿no? Bueno, a mí no me dio clases, pero sí la conocí ya como compañera de trabajo. Compañera, porque ella estaba adscrita a la parte académica ya en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, justamente, y yo estaba pues, en la parte administrativa, pero la verdad es que la traté muy, muy, muy poco, pero lo poco que la traté, hijo, es una gran mujer. No me voy a atrever a decir más que la impresión que me dio es que es una gran mujer. Muy echada para adelante. Me acuerdo que llegó un día a mi oficina un tanto cuanto enojada. Esta es una anécdota que les voy a contar. Porque no estaba montado no me acuerdo si era una presentación de un libro o qué era. No estaba montado en el auditorio, el auditorio 3, que seguramente conocieron ustedes. Y pues así como que, ay, oye, ¿qué? Y como que me la hizo un poquito de jamón. Al final de cuentas el evento salió bien, pero eso me dijo mucho de su personalidad y grande Cristina Rivera Garza, y es algo que a mi juicio, ya lo platicaremos, viene a demostrar con este trabajo de investigación, con este libro que es El Invencible Verano de Liliana. Así es. Perdóname, Carla, ¿ibas a decir alguna otra cosa? No, va muy de la mano con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, viendo entrevistas de ella, escuchando cómo se expresa, escuchando cómo habla, incluso de su trayectoria y demás, leyendo reseñas de ella, pues me queda claro que, aparte que es una mujer muy inteligente, es una mujer que sabe perfectamente para dónde va, y también ella hace mucha mención que este libro se tardó 29 años, 3 meses y 2 días en hacerlo, aunque ya había tratado de hacerlo en muchísimas otras ocasiones, porque no había encontrado la voz que necesitaba ese libro. Encontré una cita de ella que me pareció muy interesante, porque ella dice respecto a la literatura, ¿no? Y a lo que se escribe hoy día, ella dice que a lo mejor la falta de lectura no está relacionada con los hábitos ancestrales de los mexicanos, sino con la ausencia de libros que causen reacciones. Por eso siempre voy a estar del lado de los libros incómodos, que no necesitan carta de buena conducta para existir. Creo que es mucho lo que tú estás diciendo de quién es, ¿no? O sea, ella dice, pues, ¿por qué va a haber solamente libros que te acomoden? Sí, o sea, claro. Esos libros, bueno, está bien, nadie va en contra de ellos, pero... Sí, es que, bueno, o sea, no están mal esos libros tampoco, simple y sencillamente tienen No. otra función. Exacto. Que es meramente entretener. Así es. ¿No? Y también se vale, porque muchas veces también la literatura o también muchos agarramos un libro justamente porque queremos escaparnos de ese mundo real en el que vivimos con el trabajo, con el COVID, con el encierro, con la pandemia. Así es. ¿No? Y también se valen. Pero cierto es que estos libros incómodos jalan, creo yo, jalan, invitan. Así es. Esa es mi opinión al respecto. Yo creo que sí. Es como el arte, ¿no? Te tiene que hacer sentir y sus libros te hacen sentir. A veces sentimientos que no te gustan, a veces te hacen sentir mal o te hacen sentir bien, pero al final te terminan moviendo, que es lo que busca el arte, ¿no? Es que eso es Así lo es. importante, ¿no? Cuando terminas odiando al villano de la historia, cuando la pintura te termina emocionando al punto de ponerte la piel chinita, ¿no? Cuando la música te arranca lágrimas, eso es lo que O te hace, hace como dice bailar. Silvia, el arte. Y eso es lo que hace justamente el arte, ¿no? Esas obras diferentes, creo yo, que son las que trascienden a final de cuentas. Así es. Así es. Y bueno, este es un libro que va a trascender seguramente. Si quieren, nos vamos. Sí. Vamos a empezar a ya para platicar allá. de él. Bueno, ya hablamos de quién es la autora. Pero sería bueno comenzar en este caso por decir, ok, la autora es Cristina Rivera Garza, el libro se llama El Invencible Verano de Liliana,
Pero Silvia, Ahora, ¿quién es Liliana? ¿Quién es Liliana? Bueno, Liliana fue una mujer que nació el 4 de octubre de 1970, hija menor de una familia de 4, hermana menor de la autora del libro, la cual fue víctima de un feminicidio el 16 de julio de 1990 en manos de un exnovio, quien prefirió verla muerta que verla libre. Este es un libro que la autora escribe desde mi punto de vista y por lo que he escuchado en algunas entrevistas a manera de catarsis, después de 30 años de haber sucedido este terrible crimen contra su hermana. Y lo que ella buscaba en este libro era darle la voz que le fue arrebatada a Liliana, no desde el punto de vista del crimen del que fue víctima, sino como la mujer plena y libre que buscó ser. De eso se trata en general el libro del Invencible Verano de Liliana. Y es que justamente el saber desde un principio, porque en ningún momento está oculto en el libro y está plasmado desde un principio, que en este caso Liliana es la hermana menor de la autora, ya lo hace diferente, ya lo hace un tanto cuanto transgresor al libro, ¿no? Porque no es fácil escribir sobre la muerte y menos cuando es de un familiar. Y lo que comenta Silvia a mí me gusta mucho es darle voz, en este caso, a la víctima, a Liliana. Vamos a decirlo así, vamos a decirle su nombre, porque creo que la misma Cristina ha pedido eso justamente, ¿no? Que se vea su nombre, que se vea su foto, en la medida de lo posible que esto se viralice, y ahorita vamos a platicar también por qué es importante todo este asunto, ¿no? Así es, y ella, Cristina, habla mucho de Liliana como esa persona amorosa, esa persona cábula, esa persona irónica también, pero también esa persona que estaba a favor del amor, en contra del amor, por el amor y sin el amor, porque era una joven de 20 años cuando le arrebataron la vida. Sí. Era una claro, no es un libro de nota roja. No, para nada. Creo que plasma de una manera muy acertada quién era Liliana, cómo era Liliana, pero sin victimizarla, sino para que uno pueda leer, incluso conocerla, ¿no? Identificarte con ella, identificarte con sus gustos, con sus pasiones, con sus secretos. Y era una mujer libre, era una mujer que en ese momento cayó en una relación con una persona que tampoco sabía ni siquiera cómo expresarse, porque, bueno, sí fue para mala suerte de Liliana, pero también, pues hay toda una historia detrás de alguien que llega a cometer un acto de violencia así de grande, ¿no? Y es que, bueno, también ya yéndonos ya también un poquito más al libro, el libro está dividido en 3 partes, creo yo. La primera parte comienza justamente con Cristina viniendo en este caso desde su lugar de residencia en Houston, Texas, como ya lo comentamos, a la Ciudad de México a buscar el expediente de su hermana. A inicios del 2019, ¿no? Sí, apenas hace 2 años. Sí, de hecho ahorita vamos a ahondar un poquito más en esa parte. Esa es la primera parte. Logra venir a México previo a que empiece toda la pandemia. Todo el relajo de la pandemia, y es cuando toma las cajas donde están todas las notas de su hermana, y es pues donde empieza a armar el rompecabezas, que era su hermana, ¿no? Pero te digo, esa es la primera parte. La segunda parte es cuando ya nos presenta a Liliana, ¿no? A través justamente de esto que comenta Carla, de dar a conocer, porque las da a conocer muchas de ellas de manera íntegra, las cartas, los apuntes, creo que por ahí hay incluso algunos sus recortes, notas al pie del margen. Sus notas, y las plasma en el libro tal cual. Y a partir de ahí va construyendo la historia de lo que fue. Y la tercera parte, en este caso, digamos, ya es como resolución del libro, más no del caso, como resolución del
del libro cómo aconteció, porque la verdad es que eso te lo dice hasta el final, cómo fue que ocurrió, cómo se llevó a cabo la investigación. Y me gustó mucho cómo remata con los papás bueno, con sus papás. De Liliana y de Cristina. En este caso, ¿no? Entonces, el libro está dividido en esas tres partes. Una introducción, que es la parte de la búsqueda, conozcamos a Liliana y qué fue después del feminicidio. Y también lo que dice Silvia, ¿no? O sea, es el retrato de la hija menor de una familia donde está papá, mamá e hijas, ¿no? Pero también unos papás que, para ser papás de los 80s, o sea, eran progresistas. Exacto, estaban con toda la actitud de que mis hijas estudien, que mis hijas aprendan, que mis hijas crezcan, que mis hijas brillen con su luz propia. Y les dieron todo lo que tenían a la mano para que ellas lo hicieran. Tan es así que, bueno, pues vivían en Toluca y cuando ella termina la preparatoria quiere estudiar arquitectura y como su hermana ya se había ido a estudiar a la Universidad Nacional, pues ella se va a la Ciudad de México también a estudiar, ¿no? A sus 18 años. 8 años. Se va a la Ciudad de México sola a vivir a Azcapotzalco. Entonces... se inscribe en la UAM, la carrera que elige es arquitectura, que está asignada en este caso al campus que está en Azcapotzalco. Así es. Y pues bueno, ¿no? Encuentran una casa, pero en realidad no era una casa. Era un departamento, cuarto, ¿no? Un departamento, un cuarto pequeño donde Liliana puede vivir muy cerca del campus universitario. Es correcto. Creo que si me permiten, tenemos de compartir con el público que este es un libro en el cual es difícil no sentirse identificado en algún punto, ¿no? Es una familia, como decíamos, de 4 integrantes, papá, mamá, 2 hijas, de clase media, de clase que fue luchando y tratando de tener una vida mejor. Exacto. Y causalmente la sentimos más cerca a nosotros porque la historia o gran parte de la historia de Liliana en vida se llevó en Toluca, ¿no? Va y viene a Toluca mucho. Va y viene a Toluca mucho, entonces es curioso, ¿no? Porque al menos yo le comentaba a David cuando estaba leyendo el libro que me sentí tremendamente identificada y tocada con Liliana y su historia. Sí. Habla de cómo llegan a Toluca por casualidad, su papá siendo ingeniero agrónomo, originario de Tamaulipas, que en algún momento se ganó una beca en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y que tienen la decisión de venir, de tomar un empleo, y tenía 2 opciones, Baja California Norte o Toluca. Y su papá decidió venirse a Toluca y aquí iniciaron una vida cuando ellas tenían más o menos 4 y 8 años, ¿no? Una Toluca de los años 80, ¿no? Principios de los 80, y aquí Cristina vive poco tiempo y ella misma dice que no le gustaba la ciudad y a la primera oportunidad dejó Toluca. Digo, nada que no hayamos escuchado ni vivido nosotros. No, pero además, pero Liliana, por el contrario, vivió su infancia y su adolescencia en Toluca y se sentía de aquí y cada que podía regresaba por los lazos que le unían a la familia. Entonces, el entender, y nosotros sabiendo cómo era Toluca en esa época, aunque yo era muy chica, pues sí recuerdo cómo era la ciudad, ¿no? Era, si ahora es Pueblo Prieto, antes era más, ¿no? Y habla de muchos lugares que nos son comunes, ¿no? Habla del volcán, habla de Almoloya del Río, habla de la Prepa 5, habla de San Carlos, del Mercado Morelos, habla de la alberca de la que está en Heriberto Enríquez y Toyocan, ¿cómo se llama esta? Se me fue el nombre de social, ¿no? Filiberto Navas creo que era. Bueno, yo por las referencias digo que es Filiberto Navas, ¿no? Me suena que era esa. O era esa o era la Olímpica. Exacto, eran esas 2 opciones. Precisamente habla de una Toluca, que bueno, pues nosotros 3 siendo de Toluca, pues obviamente lo identificas. Yo le comentaba a Cobos en algún momento, o sea, la descripción que hace Cristina, no como su hermana, sino ella, las descripciones que hace de los cielos
profundamente azules y brillantes de invierno en Toluca, ¿no? De esas nubes que no se van, que se quedan estáticas, de ese volcán que siempre te está observando, y también del amor que su papá llegó a sentir incluso por el campo en Toluca, ¿no? O sea, que las bromas que le hacía a otros investigadores de no, es que la papa se hizo, o sea, no es peruana, la papa es del volcán de Toluca. ¿no? Del Nevado. Del Nevado. Entonces, obviamente, claro que nos identifica. A mí hubo muchos momentos en los que distintas situaciones por las que pasa Liliana, me identifiqué plenamente con ella o identifiqué muchas situaciones que escuché y que vi con amigas mías en la preparatoria, ¿no? En la carrera. Sabes que bueno, también te describe a Toluca, incluso te describe su sociedad. Sí, claro, sí. Y te digo, nada que no conozcamos, aunque mucha gente dirá que no, pero bueno, eso ya es otro punto. Pero justamente lo que comentas, eso nos pega a nosotros un poquito más, porque conocemos los lugares donde se desarrolló gran parte de la vida de Liliana. Así es. La alberca, la Prepa 5, el Mercado Morelos, etcétera, etcétera, es más, etcétera. El cementerio donde está Liliana. No lo dicen, pero un toluco sabe dónde es. Deja tú el cementerio, incluso te dice dónde está el negocio del presunto asesino. Y digo presunto porque no ha sido juzgado. Nosotros la ley, pues bueno, ¿no? Sí, porque la ley, pues es la ley. Pero incluso te dice dónde está el negocio en Avenida Pino Suárez, no recuerdo qué número. 2006. Fíjate, tú sí lo aprendiste. 2006. No, es que es algo que te aproxima mucho, ¿no? Y más si eres de la ciudad, pues dices, híjole, todo lo que pasó a un lado, pude haberme cruzado con ellos en algún momento, ¿no? Y aparte, pudo haber sido algún amigo, un familiar. Y te digo, yo conecto mucho porque también habla de Chapingo, habla de varias cosas. Mi familia es la familia de mi papá, casi todos son ingenieros agrónomos, casi todos estudian en Chapingo. Tengo familia en otras partes del país donde también de casualidad llegaron a Toluca y dices, es una historia tan común, es una historia tan cercana que puede ser alguien que realmente tú conociste, ¿no? Y después de leer, sobre todo la parte 2, donde lees las cartas de Liliana, lees lo que sus amigos cuentan sobre ella, pues era una chica, una mujer joven, con toda la vida por delante, como dice Carla, que creía en el amor, que creía en la amistad, que era una amiga entrañable, como la que muchos tuvimos, como la que muchos quisimos ser o intentamos ser, ¿no? Es difícil no conectarte con una persona así, porque de verdad es la chica de al lado, ¿no? Y también creo que mucho de lo que retrata Cristina en este libro, obviamente son las cartas que encuentra de Liliana, ¿no? Todo lo que Liliana estuvo escribiendo para ella misma, para sus amigos, porque ella tenía la costumbre, y lo menciona en repetidas ocasiones Cristina en el libro, ella tenía la costumbre de escribir una carta, pero no mandarla de inmediato, sino la escribía y la volvía a escribir, y todos esos borradores los iba guardando y los iba archivando. Era una persona muy estructurada en sus maneras, muy estructurada en sus formas, y eso lo reflejó también en sus diarios y en sus notas. Y que además escribía bien bonito, ¿eh? Exacto. Entonces, eso también, una vez, esos papás que querían darles alas a sus hijas, darles sus propias alas, no que dependieran de nadie más, también les dijeron, bueno, pues aquí hay todo lo que puedes tener, ¿no? Y Cristina menciona bien, Liliana era una lectora voraz y lo refleja también hasta en su forma de escribir sus propios diarios. Claro. Sí. Es patente eso. Y bueno, creo que no lo dice, o yo no lo he escuchado en alguna entrevista de parte de Cristina, pero creo que así como nosotros vamos conociendo a Liliana, creo que a pesar de que ellas eran hermanas, y nos ha pasado a nosotros, lo platicábamos antes de salir al aire, ¿no? A veces no conocemos realmente a nuestros hermanos ni a nuestros papás, ¿no? Entonces, el conocer a su hermana y saber qué fue lo que vivió, lo que sintió, lo que pensó, con quién se relacionaba, fue un descubrimiento. Y ella en una entrevista lo comentaba, que cuando tardaron 30 años en
en abrir las cajas. Cuando sucede el feminicidio de su hermana, ellos van a recoger las cajas al departamento, y más bien van al departamento a recoger sus pertenencias, recogen todo, lo ponen en cajas y lo guardan para que se quede ahí, pero nunca lo abren, nunca lo tocan, o sea, guardan todo. Entonces ella tenía mucho miedo y expresa de que estaba temerosa de saber qué es lo que iba a encontrar, ¿no? Porque no sabía si iba a encontrar vestigios de violencia en sus diarios, en sus notas. Y bueno, lo que ella plasma es que encontró una mujer maravillosa que fue su hermana, y lo que busca en esta obra es plasmar su vida, celebrar su vida, y que todos conozcan a Liliana por la hermosa persona que fue en vida y no por lo que le ocurrió el día de su muerte, ¿no? Así es. Que además De hecho, también es una denuncia. Sí, claro. Es una denuncia, por supuesto, pero creo que Cristina refleja muy bien, y ya lo dijo Silvia, todos, bueno, aquí los tres tenemos hermanos, ¿no? Pero es cierto que pues ella conocía a Liliana, su hermana, y aquí conoció a Liliana, la estudiante, Liliana, la amiga, la novia, muchas otras dimensiones de Liliana, y no porque fuera una persona distinta con personas distintas, no, simplemente porque no voy a ser, y mi comportamiento, mi forma de ser, pues se va adaptando de acuerdo a la situación en la que estoy, y más cuando tengo 18 años, ¿no? Entonces, este libro, en toda esa historia que va narrando, que se va llenando, que se va pues alimentando con todo lo que ella encontró en esas cajas que se tardaron tantos años en abrir, que definitivamente ella fue la que dijo, vamos a abrirlas porque pues el duelo tan largo y tan complejo que ha vivido ella, que han vivido sus papás, pues los fueron deteniendo, ¿no? Se congelaron en el tiempo. Y ella le da voz esta vez, y le da voz a esa Liliana que dice Silvia, es la chica de al lado, y sí es cierto, pero también porque Cristina dice, es que si yo no le daba esta voz a mi hermana, con este libro, pues conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta que de tu mortalidad y de la mortalidad de mis papás. Entonces, lo que yo quiero es que el paso de Liliana por este mundo no desaparezca cuando desaparezcamos los tres que la conocimos. Correcto. Y creo que, digo, el libro pudo haber sido creado también como denuncia, como dice Julio, ¿no? El hacer del conocimiento de la gente lo que pasó ese 16 de julio de 1990, lo que pasó antes, porque evidentemente algo que se menciona mucho en el libro es que este tipo de delitos, el delito de feminicidio, no es un acto impulsivo, ¿no? Es producto de una violencia que gradualmente se va normalizando en la relación de pareja, ¿no? Y que muchas veces no se puede detener o no sabemos cómo detenerla, y los que estamos alrededor no sabemos identificarla, o a veces preferimos voltear a un lado y no meternos en problemas, ¿no? Entonces también habla un poco de esta denuncia, no solamente para el que es el principal sospechoso del crimen, sino esta denuncia a la sociedad que a veces preferimos hacer como que no vemos, ¿no? Exacto. Entonces creo que esa es una muy grande lección que tiene este libro. Sí, celebrar la vida de Liliana, pero también que a través de la experiencia de esta mujer, Liliana Rivera Garza, que fue víctima de un hombre que decidió que su vida era mejor terminarla si no estaba con él, es una historia que pasa mucho, desgraciadamente, en este México, ¿no? Las estadísticas siempre las decimos, y ya sé que a lo mejor algunos de los que están por ahí han de estar hartos de escuchar esto de mi boca, pero en México se matan 10 mujeres al día, ¿no? Estamos hablando que en 1990 no había un delito tipificado o llamado feminicidio, y se clasificaba como homicidio calificado u homicidio simple, y las notas rojas lo decían como crimen pasional. A las cosas hay que llamarles por su nombre, y esto es un feminicidio, es un delito de odio por el hecho de ser mujer. Es correcto. Entonces, es muy importante también estas lecciones que entre líneas nos va diciendo Cristina, ¿no? Sobre todo en la primera parte del libro.
necesitamos entender ante qué problema nos estamos enfrentando como sociedad, porque este es el caso de Liliana, pero hay 10 mujeres al día que mueren asesinadas en manos de sus parejas principalmente. Así es. Sí, Y y creo como que dice Venus, ahí el libro justamente es eso, ¿no? Al final la ayudó a trascender, ¿no? así es. Correcto. Liliana trasciende a través del Y libro. no, deja de ser una simple muerte por un crimen pasional, dice Venus, y lo es, como dice Silvia. También creo que o sea, que las cosas suceden por algo y creo que también Cristina probablemente se tardó tanto porque tampoco tenía el vocabulario que quería para poder escribir este libro, porque A lo mejor no se sentía ella lo lista. menciona, ella no quería escribir este libro con términos patriarcales, porque no es así. Lo que dice Silvia, hay 10 mujeres al día en México. Sí, ya sé que no es nada más en México, pero pues aquí es donde vivimos, entonces es del que vamos a hablar, ¿no? Y es donde vivió Claro. Liliana. Y el hecho de que muchas veces uno vea ciertos comportamientos, escucha ciertos comentarios, note ciertas actitudes que como que no te gustan, como que algo no te cuadra, pero también o no lo identificas o estás ya tan estructurado en esas mentalidades patriarcales que piensas que, bueno, pues es que, bueno, pues sí, es que pues así los educaron, ¿no? Es que ¿Sabes cuántas veces he escuchado es que el señor no deja que la señora se ponga falda porque es que al señor no le gusta? y es que ¿Les viene, dijeron? es que son muchas cosas, Carla, porque ahí también viene el típico de que ella se lo buscó. De hecho, lo hablo Es muy que al principio, ¿no? para qué se viste así. Sí, De sí lo cómo menciona. victimiza, cómo se revictimiza a Así la es, víctima y así cómo es, arrastra a la familia, ¿no? Porque habla mucho de esta parte del duelo donde así es. ellos por no exponer a su hermana y que supiera la sociedad lo que le pasó, fue un duelo privado, ¿no? Sí, y que también Fue así algo difícil. el señalamiento, o sea, revictimizan a la víctima y revictimizan a la familia y ni siquiera los dejan tener un duelo, pues como se les pega la gana tener, pues, pero que ellos lo escojan, porque es, bueno, pero es que de seguro los papás la dejaban que se fuera por ahí. Es que los papás no Y es estaban al que pendiente. Oh, si te vas a esa época, justamente como ya lo comentamos, en los 80s, pues es que ¿a quién se le ocurre, a qué señorita decente se le ocurre irse a vivir sola a la Ciudad de México? Con lo Ahorita lo peligrosa escuchas y todavía grande en que es. Toluca. Sí, 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 pero imagínate entonces. cómo es que los papás la dejaron ahí vivir sola? ¿Cómo es que, a ver, tú no sabes qué es lo que está pasando, tú no sabes cómo era su dinámica, tú no, o sea, se emiten juicios no contra la víctima nada más, sino contra la familia completa. Y no estás viendo que en realidad aquí a quien tienes que enjuiciar de manera tan severa y tan cruel es el que perpetró El crimen. el crimen. No, no a Liliana, en este caso, no a sus papás, no a su hermana, Es correcto. sino a Ángel González Ramos, el exnovio que decidió que ella, si no estaba con él, no estaba con nadie, Presuntamente. presuntamente. Sí, digo, es que. Y ya lo dijiste Pues, tú, modo. entonces ya queda Sí, pero así aquí bueno, arriba, presuntamente. algo que es muy importante, ya yéndonos al libro particularmente, es Sí, la primera parte. La primera parte, como ya lo comentamos hace unos minutos, es cuando Cristina viene a la Ciudad de México y decide ir a la fiscalía, es la fiscalía, ¿verdad? La La Fiscalía PGR, General, ¿no? La a que la PGR. ajá. Bueno, la que Bueno, antes era la PGR. está ahí en el centro y decide ir a buscar el expediente. ¿Y cómo te describe el edificio burocrático, viejo, Sí, 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 o sea, es que, bueno, todos los que somos mexicanos, que vivimos en México, que hemos pisado una oficina de gobierno, sabemos que es deprimente. Y o del así, Seguro Social. y así como la describe, así es, ¿no? Los vericuetos por los que tienes que pasar, un pasillo, sales al patio, subes una escalera de metal que yo me la imaginé que era copia, la de ¿no? Uy, incendios, joven, aquí no se ajá, puede la ve a copia. sacar la copia, Sí. porque aquí no, la Ay, y burocracia, aparte, afuera obviamente todas hay las trabas, sí, 20 sí, por supuesto. changarros de copias, ¿no? Ujú, O sea, ujú. Y el periplo que tiene que hacer en este caso Cristina, porque le dicen, sí, pero es que no está aquí, porque como estamos hablando que era en el centro de la ciudad,
como eso se llevó a cabo en Azcapotzalco, pues tiene que ir para allá. Y tiene que irse ya. Yo le recomiendo que se tome su tiempo porque salen a comer a las 3 de la tarde y regresan A hasta las las 6. 6. Bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos, comemos y a las 6 estamos allá. Y se van para allá y empezar otra vez ahí. Y las, Sí, si me palabras permites. que le dicen, perdón, nomás para Sí. culminar con esto. Y las palabras que le dicen, no recuerdo textual, pero es, híjole, pues a ver si está porque pues los expedientes no son eternos. Así es. ¿No? A mí en lo personal desde ahí me dio coraje porque dije, a ver, me queda claro, no son eternos. Y pueden sufrir un incendio, una inundación, lo que tú quieras, algún desastre natural, en algún terremoto se puede haber caído, se puede haber perdido. Sí, eso es cierto, pero es un caso que no está resuelto. Es el caso ¿Cómo es de que...? una muerte no resuelta, ¿no? Es Sí, cómo se puede perder, traspapelar, exacto. Es que no archivar, es eterno y ya quemar. se archivó y ya se perdió el archivo porque no es eterno. Pero Y sí pasaron 30 años, o sea, sí me puedes decir, pero el caso no está resuelto. Entonces, y no sé, Silvia, tú eres abogada. ¿Un caso de estos prescribe? No, el homicidio no, según yo no. Ahí es, bueno, fíjate. La verdad es que Yo en ese yo tiene momento como muchos años que no sé de materia penal, pero ok, según yo no. bueno, yo como lector mortal, no soy abogado, yo no lo sabía, pero a mí me dio coraje. A mí me dio coraje. Y la primera parte del libro termina justamente cuando salen de esta oficina en Azcapotzalco y se van, ella y su acompañante, a cenar. Sí, que también te iba a decir, ahí en esa primera parte, cuando habla toda la peripecia de ir a la Procuraduría o a la Fiscalía y al archivo muerto y todo eso, cuando ellas van a comer y que habla que fueron a comer al Cardenal del Hilton, este sentimiento de culpa que ella dice, ¿no? ¿Cómo puedo yo estar aquí comiéndome este queso, esta tortilla, esta salsa, este rico platillo, si ella ya no está, ¿no? O sea, a pesar de que han pasado 30 años, el dolor sigue vivo como el primer día y ese día iba más sensible porque tenía la esperanza de encontrar el archivo, ¿no? y que Y no lo es triste encuentra y que porque no se da con importa la pared. sí, y no importa si es un archivo, un expediente de hace 30 años, de hace un año, de hace 6 meses, eso es a lo que se enfrenta la mayor parte de la gente, ¿no? Cuando busca un expediente para tratar de empujarlo y que se mueva para que acceda a algo que es lo más mínimo que se tiene que pedirle al Estado, que es justicia, ¿no? Llámese de cualquier tipo de crimen, pero sobre todo de un homicidio, ¿no? Claro. Es correcto. Y lo que hay una parte cuando está esperando a que regresen de comer, ¿no? Que está sentada y describe hasta cómo están los árboles, se están moviendo y está pensando tanto en su hermana y está pensando tanto en si es, incluso si es correcto o no es correcto que lo esté haciendo, en cómo se identifica también con esa empatía que ella empieza a generar, ¿no? Que ella que empieza pues ya a sentir en sus manos de esto es lo que estoy haciendo yo 30 años después, pero pues es lo que hacen infinidad Todos de los familias días. todos los días. Todos los días. Y que incluso ve en algunos rostros de burócratas, ¿no? Que llega y, mire, ya le traje la copia con la firma del Espíritu Santo. Y pues el burócrata así de, pues sí, pero es Pues que sí, no es pero, aquí, ¿no? No es aquí. oiga, o a ver si lo encuentro. Hijo, A ver si está, si no se es, perdió, si no está archivado, si no se quemó, si no se cayó. Es que, pero bueno. mira, La segunda parte dice del libro, Tiara, es que ajá, justo la falta de impulso procesal también cuenta para que se archive un expediente. Tiara, Pues sí, pero ese no te tipo de entendí. cosas, no, lo que dice es que si no se hacen promociones, si no vas y das seguimiento al expediente, pues hay expedientes que se archivan, ¿no? Se llama que se sobreseen, se cierran, inconclusos y tan, ¿no? La verdad es de que yo no estoy nada familiarizada con la materia penal, pero básicamente es eso, el impulso procesal es el que estés metiendo escritos, se reciban Okay. de ida y de vuelta escritos, o sea, tratando de resolver. es el estar Hola Rose, buenas chingue chingue, noches. pues, para que las Sí, cosas dice se fácil, hagan. dice Tiara, dice el que esté friegue y Esto friegue escribe para Freire. seguir con el caso, es Pues básicamente sí, eso, ¿no? entonces regresamos a eso, o sea, la empatía que empieza, que ya siente o que ya es capaz de sentir Cristina cuando abre, cuando va a tocar la puerta, que
creo que los tres llegamos a la conclusión de que entendemos que sigue tratando de recuperar algo por parte de las autoridades, pero no queda muy claro, ¿no? Es correcto. Y en la segunda parte, donde ya te habla de una Si me Liliana... permites un poquito, nada más también, en la primera parte, Cristina no solamente dice que a lo mejor ya era el tiempo para escribirlo, ¿no? O que ya tenía este vocabulario, sino también habla de aprovechar esta ola feminista, ¿no? Así es, la marea Entonces, verde. habla mucho de esta parte y en el Sí. libro se van a encontrar cosas que han pasado recientemente, como la marea verde, como las marchas del 8 de marzo, Así es. y particularmente algo que la toca a ella y que dice, yo puedo resolver o intentar resolver el asunto de mi hermana, es cuando se dicta sentencia contra el asesino de Leslie Berlin, que es la chica que murió ahorcada en la UNAM con un cable de teléfono. Con un cable de teléfono. ¿No? Que su dijeron mamá que se no había dejó el suicidado. caso, que su mamá no dejó que el caso se enfriara, que su mamá dio ese impulso procesal para que siguiera y se le acaba de dictar sentencia de 45 años al homicida, No, bueno, y al que, perdón, nada más feminicida, ahí, ¿no? que no dejó que se calificara, porque ya se había calificado y juzgado, De suicidio. corrígeme De tú en los términos, como suicidio, cosa que se probó que no fue cierto, y como bien comentas, perdóname, fue ahí donde te interrumpí, lo de que ya se dictó sentencia contra... Sí, contra el feminicida, ¿no? Entonces, en ese que era el momento, novio. a lo mejor el tiempo, ese tipo de casos, el ver que hay más apoyo y visibilidad por parte de la sociedad, si no bien de todos, de una parte importante de la sociedad, de hablar sobre temas de violencia de género, de hablar sobre el feminicidio, etcétera, y le dé el pulso a Cristina para que haga después de 29 años, no sé, 3 meses y 4 días, que empiece realmente con esto que ella siempre quiso escribir, que fue hablar sobre la vida de su hermana, ¿no? Entonces, nada más como para terminar esta primera parte de todo este peregrinar en las instituciones de la Procuraduría o la Fiscalía para encontrar el expediente, aparte, ¿no? O sea, un peregrinaje, pues, inacabable, ¿no? Es así como... tocar aquí, tocar allá, ir, venir, regresar, más paciencia, más papeles, más documentos, más copias, más todo, ¿no? Sí, es como bien dices, es un peregrinar. Pero ya cuando ella, en la segunda parte, cuando realmente empiezas a conocer a Liliana, no Liliana el expediente judicial, no Liliana... La persona. La víctima. La víctima de un crimen pasional de acuerdo a los periódicos del momento, o la víctima de un homicidio simple. No, sino Liliana la hermana, Liliana la estudiante, Liliana la soñadora, esa Liliana que también creo que leyendo el libro, como tanto hombre como mujer, esto no es exclusivo de una mujer, leyéndolo te identificas como, ¿no? Esa persona de 18 años, de 16 años, incluso esa persona de 16 años que está en la preparatoria y un chico te empieza a buscar y te empieza a seguir, o tú eres el chico que pues, te gusta mucho y entonces estás ahí atrás y la buscas y la llevas y la subes y la bajas y la buscas, o sea, lo identificas así, ¿no? Ya lo dijo muy claramente Silvia. Algo que logra mucho Cristina es que te identifiques. Nosotros también, hasta como Tolucos, te identificas, ¿no? Cuando describe la prepa 5, pues sí, por supuesto, hace nada de años, pues ahí estaba pasando las vacas atrás de ellos, pues, ¿no? Entonces, cuando habla de San Carlos, ¿no? Del fraccionamiento bien, exacto, de ricos y políticos. Yo estudié en la prepa 4 y pues también así, bueno, no había vacas, pero pues había borregos ahí en el cerro arriba de la prepa, ¿no? O sea... Yo tengo mis teorías incluso de dónde vivían, porque yo siempre he vivido, bueno, mis papás vivieron siempre por esa zona, la Cineteca, la Jiménez Gallardo, toda esa parte de Metepec que te describe, dices, o sea, es por aquí, o sea, ellos caminaron por aquí. Y aparte, un Metepec que no tiene nada que ver con el Metepec de ahorita, ¿no? O sea, un Metepec que, pues ahí como... El Metepec cuando había, bueno, todavía hay, pero ahí había más vacas, había milpas y demás, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me gusta de esta segunda parte del libro, además, por supuesto, de las cartas de Liliana, es que conoces a Liliana no solamente a través de sus cartas, sino a través de los ojos de sus amigos. Eso me pareció maravilloso. Porque Cristina se dio a la tarea
de buscar a los que fueron compañeros de clase, a los que fueron amigos, con las personas con las que viajó, porque narra un viaje a Oaxaca. Un viaje a A Oaxaca, Oaxaca y a Guerrero. a diferentes puntos, y Acapulco, que no quería. Que no quería, Te narra todo eso. Entonces, conoces a Liliana, la persona, como bien ya lo comentaron, a Liliana, la persona, desde el punto de vista de los demás, de la gente que la rodeó y de la gente que convivió con ella, pues en esos últimos años que fueron los los últimos años de su vida que fueron los de universidad. Sí, y también, o sea, cómo empieza a hacer uniones muy fuertes con algunas de sus amigas, ¿no? Y cómo con cada una tiene una forma de ser distinta, cómo tiene una forma de hablar de forma distinta con ellas, de acercarse, cómo te describen a Liliana, ¿no? Que los primeros años de la carrera siempre iba con su chamarra de piel y pantalones Su camisa. abombados, su camisa y el cabello pues en una cola de caballo suelto, pero todos los amigos llegan al mismo punto, que es donde justo volteé a ver la portada. Recuerdan a Liliana caminando de manera apresurada por los pasillos de la universidad y siendo un torbellino en el que todos la veían, o sea, era el centro, era el núcleo de ese grupo. La líder, ¿no? Era la líder que ella decía y todo el mundo hacía lo que ella quería, y eso ¿no? también, pues, por la libertad de que ella era la que vivía sola, de que se iban a hacer los trabajos a su casa, de que podían quedarse toda la noche ahí, porque, bueno, la carrera de arquitectura sigue siendo muy demandante. Ese para mí fue otro conecte, ¿eh? O sea, mi papá es arquitecto y cuando me cuenta sus cosas dije, sí, o sea, el respirador, sí, la maqueta, el para plano. Mí igual. O sea, mi hermana es arquitecto, mi hermana se graduó a finales de los 90 de arquitectura, entonces todo lo que describen de cómo estudian, de sus entregas, de sus proyectos interminables donde están toda la noche, yo tengo recuerdos del grupo, del equipo de trabajo de mi hermana trabajando toda la noche en la casa. O sea, ¿no? Y es que así era Liliana, ahí en su casa, justamente porque es por vivir sola, ahí eran los puntos de reunión. Así es. Y también el punto de reunión donde vamos a dormir, vamos a echarnos la cerveza, vamos a bailar, vamos a fumar, ¿no? Sus raleigh, ¿no? Sí, sus raleigh apestosos. A mí una parte que me conmovió mucho, me dio mucha ternura y que creo que refleja este vínculo entre hermanas es cuando cuenta la anécdota que estaban afuera del mercado Morelos esperando a su mamá y que le dijo Liliana a Cristina que ella no sabía amar, ¿no? Y dice, en ese momento yo me quedé y dije, esta mujer es filósofa, esa parte me conmovió mucho, ¿no? Porque en realidad demuestra lo que Liliana era una persona amorosa, ¿no? Y era una persona que genuinamente amaba y que podía identificar cuando alguien no, o ella creía que podía identificar cuando alguien no podía amar, ¿no? Y la verdad es que al final, pues, nos damos cuenta que no lo logró, ¿no? No logró identificar esas señales de alguien que no te ama. Y metiéndonos un poquito en el libro, retomando la columna vertebral, ¿no? Ella conoce a Ángel González cuando están en la preparatoria. Él es un par de años más grande que ella. Perdón. Y pues él le gusta mucho, entonces empieza a buscarla, empieza pues a cortejarla y demás, ¿no? Pero conforme se va dando la relación, conforme se van acercando, conforme se hacen novios incluso, en las mismas cartas de Liliana al principio se nota pues esa emoción, esa... la ilusión. Esa ilusión, ¿no? De, ay, pues ya salimos y ya fuimos y es tan cariñoso y es tan lindo y es tan todo. Y de pronto también deja muy en claro que él tiene unos arranques que ella no entiende, que ella... Y que le engaña, ¿no? Ajá, pero al principio esos arranques de enojo y de furia, de celos, de posesión, que ella pues no entiende, no sabe por qué está pasando eso. Y luego él la engaña, ¿no? Y empiezan a entrar en ese círculo vicioso donde, pero voy a cambiar, pero no me dejes, y se empiezan a ver señales que hoy ya se sabe que son señales de alerta, pero que en ese momento, pues Liliana ni siquiera estaba muy segura si tendría que haberlo hablado con alguien o si era una señal clara de que ella tenía que salir corriendo de allí, pero donde él, ciertamente cuando ella se va a la universidad, la empieza pues a hostigar, la empieza a perseguir,
la empieza a acosar Sí. también porque él no entra a la universidad. Entonces él Está sin oficio ni beneficio. Sí, y bueno, mi impresión, totalmente mi impresión, Ni- es que él se siente menos que ella, porque ella se va a la universidad, a la Ciudad de México, está estudiando una carrera y él no logró pasar el examen de admisión a la universidad. Entonces, creo que eso también genera no, bueno, pues entonces, aunque yo no esté, pero tú tienes que estar conmigo y tú tienes que hacer lo que yo te diga, y sus mismos amigos lo mencionan, ¿no? O sea, de pronto empieza a ver una figura, ¿no? Que, sí, también frustrado, Piara, empieza a ver una figura que de pronto se aparece en la universidad, que de pronto se aparece en la casa de Liliana, que de pronto vamos Va y viene, ¿no? vamos caminando llegando a su casa y hay un güero chaparro esperándolo afuera de su casa y pues a ella ni le va ni le viene a veces la ves muy triste por ello, o sea. Yo te voy a decir como que los amigos sí sospechaban algo ahí, ¿no? O sea, pero tampoco lo identificaron, ¿no? Sí, por lo que dicen, no tenían, lo veían tan de lejos y tampoco claro. Incluso no tenían claro quién era. Yo te iba a decir, por ahí decías que a lo mejor Liliana no pudo identificarlos. Yo digo, yo les he contado, ¿no? Yo no tuve un tema de violencia doméstica, tuve un tema de acoso laboral, de violencia dentro del centro de trabajo. Y muchas veces te da pena admitir que no puedes manejarlo, ¿no? O tú te haces el coco wash de yo lo sé manejar. Y cuando te das cuenta es demasiado tarde. Violencia en la casa, en el trabajo, fuera es violencia y nosotros, soy una mujer fuerte, soy una mujer empoderada, a mí no me va a hacer nada, porque más o menos así era como el perfil de Liliana, ¿no? Y de repente, al parecer se le salió de las manos y era demasiado tarde admitir probablemente que no era capaz de manejarlo, ¿no? Porque de hecho lo deja ver Cristina en algunas notas que hace ella, también hasta hablando con su papá, hablando con otros amigos y demás, ¿no? Que es el papá se da cuenta en algunas ocasiones, o sea, no le gusta cómo va a ver a su hija, cómo va vestido todo fodongo, y un primo, el primo que vive en la Ciudad de México, que es el de la cafetería. Exacto, que es bastante compinche de Liliana hasta cierto punto, pues en alguna ocasión incluso casi se le va a los golpes, ¿no? Porque él va llegando a la casa de Liliana y ve cómo Ángel la está jaloneando, la está abusando. Pero la respuesta de Liliana es, no te preocupes, yo sé cómo controlarlo. Porque ya venía de muchos años de estar controlando a esa bestia. Sí, controlándola. Controlando. Al oso, que es el término que utilizan en el libro. ¿No? Pero otra vez controlando, porque esa es lo que ella se vende. Sí, pero y también la gente, ¿no? Cuando lo ve, dice, ella dice que lo puede controlar y pues yo me hago a un lado, ¿no? Sí, no, pero es que esa forma que encuentra Liliana de controlarlo es estando con él. Claro. Incluso te lo manejan así en el libro, porque en el mismo libro incluso te dice Cristina que él amenazaba con quitarse la vida él si ella no estaba con él. Y eso es violencia. A mí me pasó una vez, no voy a decir el nombre porque algunos conocen al susodicho, pero a mí sí me pasó una vez que una persona así me dijo, es que si no vuelves conmigo yo me voy a matar. Tenía yo 16 años, si no mal recuerdo, y la verdad es que sí le dije, neta, si mañana me entero que te diste un tiro, me va a doler, sí, pero culpable no me voy a sentir. Esa es la treta más vil, ruin que te pueden hacer. Claro, pero muchas veces no solamente es contra él, ¿no? O contra él mismo, porque también uno no sabe si la amenazó contra su familia, porque él sabía exactamente dónde vivían, dónde están los hermanos, la papá, la mamá. O sea, uno no sabe, porque también hablan mucho de que muchos se dieron cuenta de que portaba un arma. Sí. Ángel iba armado y sí lo deja ver en algunas de sus cartas, sí lo deja ver Cristina también como donde ella va armando rompecabezas y también por todo lo que Cristina se alimenta de todas esas señales que hay para la violencia, que probablemente ella no estaba nada más amenazada o se sentía
comprometida porque él decía que se iba a quitar la vida o porque le iba a hacer daño a ella, sino porque podía hacerle daño a sus papás, podía hacerle daño a los demás, quien fuera, ¿no? Lo que contaba, ¿no? Que empezaba una relación y de repente los cortaba de tajo. Uno no sabe si este hombre les decía, Así andas es. con él y lo mato, ¿no? Y dices, Sí, oye, o sea, por protegerlo, no ando ella, con él, ¿no? ella Es que es lo que te decide, digo, su manera de controlarlo era estando con él. así es, O sea, bueno, y eso no está bien, y no está bien en ninguna no hay relación. ninguna Y relación. como, y como, y Pero como también dice lo dice, Carla, no tanto hay de que hombre para mujer juzgar como de mujer para hombre, ¿eh? porque nadie en sus zapatos Sí, no. va a reaccionar como la sociedad esperamos que reaccione, y eso De es bien acuerdo, importante, de ¿no? acuerdo. Es No, algo claro. que debemos de evitar, que es juzgar a la víctima. No, ¿Por qué? Porque no es estando en sus juzgarla a ella, zapatos, no es juzgarla a ella en absoluto. Creo que más bien es eh, el tratar de retratar o el tratar de identificar, ¿no? Que si tú ves que tu amiga te dice, no, no te preocupes porque yo sé cómo controlarlo, tu amiga, tu hermana, tu mamá, tu tía, tu papá, vecina, la señora ¿no? que te ayuda. Sí, o sea, o el jardinero, el mensajero, el primo, pues, o sea, yo sé cómo controlarlo, tú lo acabas de decir, Silvia, o sea, va a ser demasiado tarde para cuando esa bomba explote, ¿no? Es correcto. Sí, es que Entonces, esa ya es una señal de alarma, exacto. ¿no? Entonces, creo que Liliana tomó mucha voz, tomó mucha fuerza, y no nada más por Liliana, sino por todas las mujeres que sufren de violencia, porque no necesariamente, creo que el asesinato, creo que el feminicidio es la culminación de un camino Es larguísimo un de grado de violencia. violencia máximo. Sí, sí, Exacto, sí. Lo que yo les comentaba la otra vez que platicaba ahí en La Morena es, no minimicemos el tema de la violencia cotidiana en micromachismos con un piropo, con un, ay, no es sí, cositas así, porque eso va escalando en violencia y lo máximo y lo más visible es un feminicidio, ¿no? exacto. Y no hay por qué llegar a eso. De hecho, Cristina habla mucho de un libro, ¿no? Que salió, que se llama, en español se llama Sin marcas visibles, de Rachel Snyder, que habla sobre esto. Y en México hay algo similar que se hizo, no me acuerdo si fue la UAM, el POLI, la UNAM, no me acuerdo, pero el violentómetro, ¿no? Que creo que eso es muy bueno, que las mujeres lo conozcamos, que sepamos identificar esas señales sutiles o no tan sutiles de violencia y sepamos pedir ayuda. Exacto. Porque lo peor que probablemente podamos hacer es tratar de guardarlo en secreto por el qué dirán y que después sea muy, muy, muy tarde, ¿no? Y tal vez no Correcto. tanto por el qué dirán, tal vez ahora está empezando a cambiar esa parte, sino Sí. por es que no, yo puedo, yo lo controlo, yo sé cómo. No es que no puedas, no es que no sepas, es que sola se empieza a salir de las manos. Y lo que dices, la violencia se va escalando. O sea, violencia no es nada más que es la culminación más terrible y tremenda, pero el simple hecho de que, oye, es que, te voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Oye, es que voy a ir a tomarme un café con mis amigas. Y que te hagan una cara, que te cuestionen por qué, a qué hora vas a regresar, por qué vas a ir, o sea, ¿Y por qué ¿Por qué vas vestida así? ¿y Sí, por qué claro. te maquillaste? O sea, si son tus puras amigas, ¿por qué? Ajá, O que te revisen el teléfono, ¿no? sí. Y Cositas bueno, así. ahorita dicen mucho los memes, ¿no? De, ay, la tóxica. Pues es que es lo mismo, el tóxico y la tóxica. O sea, la mujer también loca que, a ver, déjame ver tu teléfono para ver con quién estás hablando. Oye, espérame, ¿no? Esas relaciones, no importa si es la violencia de mujer a hombre o de hombre a mujer, están mal y tenemos que Violencia saber es violencia. identificarlas, ¿no? Así es. Es Mira, correcto. yo me acuerdo mucho, y esa es una historia que me contó mi madre hace chorrocientos años, ¿no? Ella trabajó muy buena parte de su vida en la planta de Chrysler aquí en Toluca. Aquí en Toluca. Y pues se llevaba muy bien con muchos de los ingenieros de ahí, pues tenía que trabajar con ellos. Y hubo uno de ellos que le dijo de manera puntual que por favor, si se le llegaba a encontrar en la calle, no lo saludara. Y mi mamá así como, ¿Por qué? oh, está bien, pero ¿por qué? Es que mi esposa me pega.
Y mi mamá de momento pensó que era broma y hasta se rió. Y que el ingeniero dijo, no, es que de verdad, si una mujer me saluda, mi esposa me pega. Se le arma. Y te estoy hablando de finales de los 80s. O sea, y ahorita, bueno, en su momento era como, ¿qué onda con eso? Pero pues claro, también se tiene que visibilizar. Y en este caso, bueno, Violencia hay estamos para los dos hablando. lados. Exacto, nada más que desafortunadamente se da 10 contra 1, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es correcto. También por eso lo que dices, el violentómetro, el saber reconocer las señales y que incluso uno como amigo, como familiar, como lo Como que sea, colega. como colega, que tú también lo sepas identificar, ¿no? Ujú. Vámonos al final del libro, señoritas, porque si no... Ya sé, Se nos va a ir el tiempo. Sí, yo sé que nos podemos aquí estar... Mira, dice Tiara, signos de violencia que no deben ser normalizados o minimizados. Así Claro. es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, Pero bueno. violencia es violencia. La, la última, la última parte del libro, y me gustaría hacer mucho énfasis, ¿no? En ningún momento el propósito de Cristina fue lucrar con el dolor que sufrió su hermana, sobre todo en el último momento, ¿no? Habla página y media sobre cómo ocurrió o cómo creen que ocurrió el asesinato de su hermana. De acuerdo con el relato de un amigo que estuvo trabajando con ella la noche del domingo antes de la muerte de Liliana. Que era su nuevo enamorado. Su nuevo enamorado, que estaban haciendo una maqueta o un trabajo que tenían que entregar el lunes en la mañana. Para su carrera. Y bueno, que al otro día él se había comprometido de llegar temprano por Liliana para ir a entregar el trabajo a la escuela y no le contestó y pensó que le estaba haciendo una broma y cuando la encuentra en la cama muerta, ¿no? No vale la pena, ni siquiera es el propósito del libro hablar sobre el acto porque es lo menos que queremos hacer o lo que la autora quería hacer, ¿no? Pero habla mucho sobre los días o los momentos a partir de que encuentran a su hermana muerta, qué fue lo que pasó, cómo se entera ella, cómo se enteran los amigos, cómo se enteran los papás. Y yo creo que esta es la parte que platicábamos Carla y yo antes de entrar al aire, que es la parte más desgarradora, ¿no? ¿Cómo le dices a una familia que está destruida? Exacto. Y es la parte que no les vamos a spoiler. No. No, es que os digo, o sea, sí me queda, o sea, porque mucha gente dirá, ay, pues el spoiler es que la mataron. Bueno, o sea, sí, o sea, eso lo sabes desde el principio. Esa es la premisa del libro. O sea, eso no es el spoiler. Pero como bien comentaba Silvia, ¿no? Y bueno, como que estábamos los tres antes de entrar al aire, es desgarrador también el duelo que se viene después, ¿no? Como dice Silvia, la forma en que enteran a Cristina, ¿no? ¿Dónde estaban los papás en ese momento? ¿Cuándo se enteran los papás? O sea, esa parte también es algo brutal, triste. Y me parece que una forma en la que Cristina empieza a cerrar el libro, ya es muy cerca del final, que también le da voz a sus papás, ¿no? Que los papás digan, que los papás hablen sobre su bebé, porque bueno, Liliana era la chiquita, ¿no? Liliana era la hija menor, Liliana era la amorosa con su padre, entonces... que los cuidaba, ¿no? Toda esa, la que estaba cada 8 días en Toluca, que estaba estudiando en la Ciudad de México, pero cada 8 días venía a Toluca en camión o como fuera, o se traía un amigo porque la trajera, pero estaba aquí con sus papás. Entonces, creo que sí es... ¿Y cómo cuenta cuando van a la tumba de Liliana, justo cuando abren por primera vez los panteones durante la pandemia y que están limpiando la tumba y que le dice a sus papás que quiere abrir el expediente de Liliana y que quiere las cajas, ¿no? Y pues pensando que sus papás iban a decirle no, al contrario, en ese momento respiraron y se sintieron, no voy a decirlo aliviados, pero como parte de liberar ese estrés, ese duelo contenido y decir, vamos a hacerlo, ¿no? Sí, porque como que también era, bueno, yo así lo entendí, era algo que ellos querían hacer, pero que no se animaban. Demasiado dolor. Pues ¿quién tendría ánimos para hacer algo así, no? Demasiada, probablemente hasta culpa, ¿no? Porque bueno, pues ya
ahora ya son adultos mayores, ¿no? Ujú, Papá y ujú. mamá, Sí. pero pues creo que es muy difícil que un padre supere la muerte de un hijo. Yo ahorita no podría, no puedo ni No, no, no. dimensionarlo, ¿no? No, ni lo menciones, creo que bueno, no creo, los tres aquí somos padres y no. Entonces, la realidad es que a mí me pareció un libro altamente recomendable y por eso les voy a preguntar y vamos a empezar con nuestra invitada. Porque nos encanta aventarlos al ruedo. Claro. ¿Cuántas estrellas le pones? ¿Cuántos son los ¿Cuántas es- máximos? ¿5? de 1 a 5, cuántas le das y por qué? ¿Y por qué? 5 es el máximo. Yo le voy a dar 4. No es un libro que sea para disfrutar, no es un libro que se van a pasar bien, es un libro que los va a llevar en un vaivén de emociones. Algunas partes son un poco difíciles de leer porque son las transcripciones exactas de las cartas y de repente pues uno escribe como piensa y es un poco desordenado, pero te habla sobre la personalidad de esa maravillosa persona que fue Liliana Rivera Garza. Creo que es un libro que se debe leer para darle esa voz que ella ya no tiene, al igual que como todas esas mujeres que han sido violentadas y han muerto en manos de sus parejas, víctimas de un feminicidio, y que es la voz que nos hace clamar justicia, ¿no? Justo ahí cuando hice la promoción del podcast del día de hoy, es un libro que nos invita a volver a decir ni una más ni una menos, justicia para Liliana. Muy bien. Muy ¿Tú, bien, muy bien. Cobitos? Muchas gracias, Silvia. Me toca a mí el segundo. ¿Ah? Mira, yo te voy a decir algo. Como nos comentó Don Eric en alguna ocasión, yo le doy 4.5. 4. 4. Te voy a decir por qué. Porque a mí me hubiera gustado, y estoy hablando de la parte de historia del libro como tal, me hubiera gustado que sí al final sí aclarara qué pasó con el expediente. ¿No? O sea, se lo entregaron, no Justo se lo decíamos, entregaron. yo creo que no lo ha entregado, no lo ha encontrado, ¿eh? Sí, pero eso lo estamos deduciendo. Me suena así como... Sí, pero ya, a mí sí me hubiera gustado que lo plasmara así, ¿no? O sea, y al final el expediente no apareció. Sí me entiendes, y estoy hablando de la parte del libro. Ahora, Sí, darle una conclusión como inicio, ¿no? exactamente. Ahora, como historia, me gustó mucho, no por la temática, pero sí me gustó la forma en que está desarrollada, porque sí puedes determinar esas tres etapas que ya comentamos. Particularmente me movió mucho, la primera me frustró, por lo que ya comenté. La segunda parte me gustó mucho porque sí conoces a Liliana. Me gustó mucho porque además de ser un texto basado en las cartas de Liliana, Cristina se dio la tarea de investigar quién fue Liliana a través de los ojos de sus amigos, sus novios, de la universidad, qué hacía y todo esto. Eso me parece que complementa mucho el libro y de verdad puedes conocer a Liliana. Digo, no como una íntima persona, porque pues no, pero sí te da una idea de quién era. No, pero sí. No, pero sí, Exacto. exactamente. Y me gusta el final, cómo concluye, y esta parte que no les vamos a revelar, pero la parte del duelo y en cómo lo maneja. Es un libro malo por la temática que toca, porque es algo que no debería de existir, pues. Es un libro malo desde ese punto de No vista. debería de pasar, ¿no? No debería de Así es. pasar, Por pero es eso debería bueno, estar perseguido en realidad. pero es muy bueno por la forma en que lo cuenta. Así Porque es. creo que está escrito de una manera muy bella, sí como un tributo, sí como un trabajo de investigación y sobre todo como una voz para las tantas Lilianas que hay en México y que hay en el mundo. Okay. Carlita. Yo, yo no le voy a dar, no lo voy a calificar. No me siento con la capacidad, por así decirlo, de calificarlo, de ponerle estrellas.
hablando del libro como la obra y como la opinóloga que soy aquí contigo y con nuestros invitados. Opinólogos amateurs que somos. Opinólogos amateurs. Me pareció muy buen libro. Me gustó mucho la forma de escribir de Cristina. Yo la estoy conociendo con este libro. Me quedan pendientes muchos de los libros que ya publicó. Pero creo que este libro, al no ser una novela, al no ser ficción, sino ser un tributo a una realidad que vivió alguien que conforme fui pasando las páginas me pareció tan cercano, no le puedo poner 4, 5, 3, 2 estrellas. Simplemente creo que sí es necesario que lo lean hombres, mujeres, jovencitas, jovencitos, adultos, también para entender mucho más de la realidad que vivimos hoy, que Silvia, bueno, trajo cifras a la mesa, cifras que son espeluznantes, cifras que tendrían que congelarnos las palabras y el pensamiento, porque no es posible que haya 10 Lilianas al día en México y que siga sin pasar nada, ¿no? Entonces, algo que me encantó de la contraportada del libro, ¿no? Que Cristina lo cierra diciendo que al patriarcado lo vamos a tirar, y creo que este libro es totalmente feminista, pero con ese feminismo que no es nada más gritar y no fundamentar. Ella retrata a una mujer que tenía toda la vida por delante y que alguien cegado por la ira le arrancó todo eso, le arrancó la vida. Entonces, yo me quedo así. Aunque creo que lo dejas, bueno, no creo, que estoy seguro que dejas ver lo que te voy a preguntar, nada más para dejarlo claro. ¿Lo recomiendas o no? Totalmente. Ok, nada más. Totalmente. Oigan, yo aquí por andar platicando y escuchándolas, se me olvidó poner pero bueno, para los que nos están viendo, ella es Cristina Rivera Garza, la autora del libro, y del lado derecho en sus pantallas pueden ver la portada del libro con una foto justamente de Liliana Rivera Garza. Aquí es importante decir que Luz Salas le manda saludos. Un saludo, Silvia, mi respeto y admiración siempre. Tiara nos dice, en mi opinión, suenan cifras y cifras, pero la realidad es que las víctimas son personas con una historia y que fueron el 100% o el mundo para sus familias. También dice Tiara, suena crudísimo el libro, o más bien porque es una realidad. Sam Jiménez, excelente intervención. Silvia, un abrazo enorme y bendiciones siempre. Traigo mis groupies. Sí, ya la vimos. A ver, ya dinos cuánto les das por comentario. Y Nora nos dice, creo que es un libro puede. que sí se Después debe te leer digo fuera. y recomendar, sobre todo a niños, niñas y jóvenes que están en esa edad de nuevos descubrimientos para que puedan ver este tipo de señales de una mala relación. Sí, yo por eso digo sí lo recomiendo. Michelle dice, creo que todo va de la mano de la educación, que se les dé a los niños y niñas, definitivamente un libro que debemos leer. Gracias. Gracias a ti por vernos, gracias a ti por escucharnos. Sí, creo que Mick tocó un tema bien importante, ¿no? Ahorita Julio decía, aquí los tres que estamos hablando somos papás, pero muchos de los que nos están viendo también, y creo que tenemos una grande responsabilidad, ¿no? Yo tengo un niño y una niña, ¿no? Y siempre me he sentido con la obligación de hacer de mi hija una mujer fuerte, una mujer empoderada, una mujer educada en feminismo, pero me siento todavía más responsable de educar un hombre con nuevas masculinidades. Exacto. Claro, no, eso es muy, muy importante. Sí. Rápidamente, más saludos a toda la gente que nos dio like, o que nos puso ahí algún emoticón, o no sé cómo se llaman, de estas cositas, ¿no? Jacqueline López, Mariluz, Paco Mejía, Irma Velasco, Sam Jiménez, Adriana Barreda, Magda Volve, Michelle Sánchez, Nora Alicia, Producción, Stephanie, viejita, te mando un beso. Muy bonita esa muchachita. Tiara. ¿Mandé? Muy bonita esa muchachita, dije. Muy bonita. No, es que ya no le voy a echar porras porque luego no la aguanto. Pero bueno, muchas gracias a todos por su compañía. Tenemos un siguiente libro. Vámonos, que vamos a leer para el mes de septiembre.
El mes de septiembre, déjame, ¿dónde lo tengo? Porque como no lo he comprado, no sé si tú lo tengas por ahí, Carla. Sí, lo tengo, nada más que tengo que salir corriendo por él. ¿Sí? Ah, bueno, no, aquí lo pongo es como normalmente enseñamos el libro. Bueno, en esta ocasión vamos a leer a Santiago Roncagliolo y un libro que se llama Y líbranos del mal. Escritor peruano. Interesante la premisa del libro. Se ve, sí, es lo que te iba a decir justamente, se ve interesante lo que se lee, se ve interesante, pues la gente que yo la ha leído lo ha reseñado bastante bien. Entonces, ahí está, acompáñenos por favor, es de Santiago Roncagliolo, el libro se llama Y líbranos del mal, y ayúdenme con su calendario rápidamente, lo tendríamos para, como ya es costumbre, el último jueves de cada mes, en este caso el último jueves de septiembre, fíjate, curiosamente. Va a ser 30. El 30, ¿no? 30 de septiembre, el último día del mes. Entonces, el último día del mes, 30 de septiembre, Santiago Roncagliolo y líbranos del mal. Muchas gracias, Silvia. Un honor tenerte con nosotros. Bienvenida el día que quieras, que gustes regresar. Aquí te esperamos. Sí, que no sea únicamente con esto. Vamos a leer ciencia ficción y te vamos a invitar Sí, yo creo que ya voy a empezar a hablar otros temas porque ya soy la amiga feminista y No, oye, pero eso no tiene absolutamente nada. No, pero siempre que participo siento que los temas son muy densos. Está bien, cuando leamos, cuando leamos El Principito, que no es que sea muy sencillo, pero cuando leamos El Principito, que va a venir el compaye a hablar del Principito con nosotros, te vamos a invitar. Cuando lea el libro. Cuando lea el libro. No, hay que evitar. Según él, bien salsa nos dijo, no, invíteme y leemos El Principito. Le dije, órale, va, sí, ya, sin bronca, yo lo he leído como 4 veces. Seguramente resulta que él no lo ha leído ni una. Ya lo leyeron y resulta que él no lo ha leído. Pero bueno. En fin. Pero bueno, Silvia, síganos en nuestras redes. Gracias, Carla, gracias, Julio. Antes de despedirnos, síganos en nuestras redes, ahí están en pantalla, en Instagram, Nuestra Humilde Opinión 2021, en Twitter, NHO 2021, en Facebook, Nuestra Humilde Opinión, y en Goodreads también como Nuestra Humilde Opinión. Mándenos un mail, aunque sea para estrenar la condenada cuenta. Y también en YouTube. Y en YouTube también estamos. Entren al canal, denle campanita. No tengo el YouTube, lo voy a agregar. También es con Nuestra Humilde Opinión. Pónganle campanita, denle like, hagan así como adelanten el video si les da mucha flojera escucharnos, pero o pónganlo en velocidad rápida. Así como para hablar como el... Exactamente. Perdón, Silvia, te interrumpí, si estabas comentando algo. No. Para finalizar. ¿No? Estaba viendo los comentarios por acá. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Kiara. Gracias a todos por escucharnos. El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Muchas gracias. Gracias. Léanlo, no se van a arrepentir y nos vemos entonces en un mes. Silvia, muchas gracias. El 30 de muchas gracias. No se vayan, cuídense. No. Todos los demás cuídense. Buenas noches. Descansen. Gracias por escucharnos.